A ver, estimados estudiantes, vamos a empezar con racionalismo nociológico, que no tuvimos tiempo la semana, la última clase. A ver, Paula, por favor. Ella, profe. Racionalismo nociológico, doctrina para la cual el único órgano adecuado de conocimiento es la razón, de modo que todo conocimiento tiene origen racional. Se opone al empirismo e intuicionismo. Ya, gracias. Bien, entonces, miren, hay otro racionalismo, pero ese es metafísico. En este momento estamos con respecto al conocimiento, ¿sí? Bien, entonces empecemos caracterizando esta corriente, indicando que es una doctrina de la teoría del conocimiento. ¿Sí? En la definición que está sacada de Ferrater Mora, solamente se dice que es la razón, el origen del conocimiento. Eso quiere decir que el primer conocimiento que nosotros adquirimos nos viene de la razón, ¿sí? Pero nosotros sabemos que el problema al cual esta corriente racionalista quiere dar una respuesta es doble. Por una parte, tenemos efectivamente la cuestión de el origen, de dónde se originan nuestros conocimientos, y por otra parte es la cuestión de la justificación, ¿sí? La justificación es el fundamento o la base de nuestros conocimientos. En ambos casos, tanto el origen como la justificación del conocimiento está en la razón, como una capacidad que tenemos todos los seres humanos. Entonces, ese es la definición, digamos, completa de esta corriente, ¿sí? Entonces, voy a poner eso, el origen y la justificación del conocimiento está en la razón, ¿sí? Bien. Lo cual, y cuando decimos razón, básicamente estamos pensando en la lógica. Es decir, tenemos unas premisas, podría ser una, dos o las que sean, y de ahí, gracias a una regla de inferencia, sacamos una consecuencia, ¿sí? Entonces, para que el conocimiento esté justificado, eso quiere decir que si queremos nosotros garantizar la verdad de algo, no nos queda otra cosa sino demostrar lógicamente, ¿sí? La lógica nos garantizaría la verdad del conocimiento. Si nosotros partimos de premisas verdaderas y utilizamos una forma de argumentación válida, entonces la lógica me está garantizando que la conclusión tiene que ser verdadera. No es simplemente verdadera, como podría no serlo, sino que es necesariamente verdadera. Esa es la garantía que nos da la lógica. Entonces, si queremos nosotros tener un grado de seguridad o certeza que sea accesible al ser humano, según esta corriente, no nos queda otra vía sino argumentar, demostrar, probar. Y para eso tenemos que recurrir a la lógica, ¿sí? Bien, eso es cuestión de justificación, ¿sí? Pero en el resumen que tienen ustedes, al parecer, Ferrater Mora solamente menciona la cuestión del origen del conocimiento, ¿sí? O sea, se supone que, bueno, los empiristas piensan que nacemos con la mente en blanco. Eso es algo que puede también admitir un racionalista, pero los innatistas, los que creen que desde el nacimiento, o quizás desde la concepción,
ya tenemos algún conocimiento, ¿sí? No hace falta que salgamos del vientre de la madre para aprender cosas. Ya nuestra mente tiene algún conocimiento que simplemente es heredado, que nos transmiten, puede ser genéticamente o de alguna manera que los innatistas nos cuenten, y ya llegamos al mundo con ciertos conocimientos que no son adquiridos ni por la razón ni por la experiencia. Eso es el innatismo, que no vamos a ver. ¿Sí? El, el racionalista nos está diciendo que el primer conocimiento que nosotros logramos adquirir es gracias a la razón. Y eso significa, por lo tanto, que tenemos que demostrar, sacar las consecuencias, una conclusión de ciertas premisas utilizando la lógica. Bien, entonces esto es racionalismo nociológico. Pasemos a ver intuicionismo, pero primero veamos qué es la intuición y con qué palabra los griegos se referían a esa capacidad intelectual. Veamos, a ver, Sebastián, por favor, usted se prepara para la palabra noesis. Noesis. Vamos a la parte griega del alfabeto. Bajo la ni, a ver, ¿en qué página? Tal vez en la, a ver, en la 9, ¿sí? El tercer punto, Sebastián. Ya estoy buscando un ratito. Página 9, tercer punto. A ver, perdón, vamos, discúlpenme, noesis es un sustantivo. Empecemos por el verbo. Vamos a noeo, que es el primer punto. ¿Sí? Noeo. A ver, Sebastián. Ya, noeo. Ver, discerniendo y de ahí pensar. Entre los filósofos, un ver inteligible, ver pensante, que es al mismo tiempo un tipo, un intuir. Un tiempo, intuir. Ya, al mismo tiempo un intuir. Gracias. Bien. Entonces, verán, si nosotros quisiéramos comprender, recuerden, cuando tenemos el verbo en griego, consta en el diccionario conjugado en la primera persona del singular, es del presente indicativo voz activa. A diferencia de lo que sucede en el español, que en el diccionario la palabra, los verbos constan por el infinitivo. En español son las terminaciones ar, er, ir. Ni en griego ni en latín están en el diccionario ordenados de esa manera, sino por la primera persona del singular. Pero fíjense, entre paréntesis está noein. Ese es el infinitivo. Noein. Bien. Ahora fíjense, dice, ver discerniendo. ¿Sí? O sea,
no es simplemente cuestión de ver, sino que es un tipo especial de ver en el que está una actividad intelectual, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos a través de la vista sacar alguna información, entonces ponemos mucha más atención, nos concentramos y vemos ahí los detalles. Ese es el discernir significa diferenciar, discriminar, ¿sí? Por ejemplo, queremos ver si es que un insecto tiene 2 alas o 4. Entonces nos acercamos y contamos. Ahí estamos eh, ejercitando esa visión que está acompañada de una actividad intelectual. No es, entonces este verbo, en primer lugar, se refiere a la visión, pero no es una visión que queda meramente a nivel de los órganos de los sentidos, o de la vista en este caso, sino que está, digamos, con la presencia de una actividad intelectual. ¿Sí? Bien, y entonces de ahí inmediatamente el segundo significado de pensar. ¿Sí? Pero eso es un sentido derivado. Originariamente, noeo es ver discerniendo. ¿Sí? Ahora, en tercer lugar, ya viene la cuestión filosófica. Pasamos en los filósofos. ¿Sí? Es un ver inteligible, un ver pensante. ¿Sí? Entonces, y de ahí viene la cuestión de intuir. ¿Sí? Bien. Entonces, quisiera explicar lo que es esta visión intelectual por referencia a Platón. ¿Sí? Ustedes saben, para Platón el hombre está compuesto de cuerpo y alma. Los órganos de los sentidos pertenecen al cuerpo, pero para Platón el alma también tiene su visión. ¿Sí? Platón creía en la reencarnación. Antes de que el alma se encarne en un cuerpo, habita en el reino de las ideas, en ese cielo donde están las ideas, pero las ideas son inmateriales, el alma también es inmaterial. Estando en el mundo de las ideas, el alma no tiene cuerpo, por lo tanto tampoco tiene los ojos corporales, físicos, y sin embargo contempla, mira directamente las formas. Eso es una visión inteligible para Platón. Obviamente no puede ser un mirar con los ojos del cuerpo, porque por definición todavía el alma no se encarna en ningún cuerpo. Y sin embargo, está frente a frente a las formas y las capta, no con los ojos, con los órganos sensibles, sino con una mirada del intelecto. Eso es la intuición. Eso es el noein. ¿Sí? Mirar, ¿sí? Un ver con la inteligencia. ¿Sí? Entonces, y bueno, Platón no es el único que utiliza esta supuesta capacidad de mirar, pero con los ojos del intelecto. ¿Sí? Entonces, el intuir no atraviesa por medio de los sentidos, y podemos nosotros prescindir de los sentidos y sin embargo intuir algo. ¿Sí? Eso es supuestamente una capacidad intelectual de mirar directamente algo, pero que es intelectual, no es sensible. ¿Sí?
las formas no son captadas por medio de la percepción, sino que requiere una capacidad superior, el intelecto, y el cual también tendría esa capacidad de captar, ¿sí?, lo que está frente a sí, pero ese es algo intelectual, ¿sí? Bien, esto es el verbo noein, y de ahí viene el sustantivo, el noesis. Entonces, pasemos al sustantivo. A ver, Juan, le voy a pedir que usted lea noesis. A ver, Listo, profe, ya lo tengo. ya, un ratito, noesis. ¿Sí? Ya, estaba poniendo el acento. Ya, le escuchamos, por favor. Listo. Acto mediante el cual se lleva a cabo la operación del noein. Pensamiento en cuanto contenido de tal facultad o actividad pensantes. Pensamiento intuitivo, es decir, captación intelectual inmediata de una realidad inteligible. Es una intelección o intuición, especialmente intuición inteligible. Ya, gracias. Bien. Ok, entonces voy a explicar en qué consiste. A ver, si nosotros quisiéramos con el menor número de palabras tener el significado de noesis, entonces sería intuición intelectual, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué podemos extraer de estas líneas que encontramos en Ferrater Mora? Bueno, por favor, no perdamos de vista, en primer lugar, que esta palabra noesis es el sustantivo derivado del verbo, ¿sí? Y por supuesto, al ser parte de la familia de este verbo, entonces hereda su significación básica. La diferencia es puramente gramatical entre verbo y sustantivo, pero por lo que respecta al contenido, es básicamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ya dijimos que noeo era intuir, por lo tanto, noesis es de sustantivo intuición, ¿sí? Pero es algo que se hace con el intelecto, ¿sí? Bien. Ahora, verán, algo suplementario es que es una captación inmediata. Eso es importante, la palabra inmediata, ¿sí? Intuición intelectual inmediata, ¿sí? ¿Qué significa inmediata? ¿Sí? A ver, verán, es una palabra compuesta, ¿sí? En primer lugar tenemos el prefijo in, que significa negación, ¿sí? Por una parte tenemos algo que está mediado. Pensemos en los sentidos, ¿sí? ¿Qué pasa con la visión? Los ojos son como una cámara fotográfica o una filmadora que se hace una imagen del objeto en el fondo del ojo. Es como que el ojo, en el fondo del ojo hay una especie de pantalla, digamos pantalla de cine, o donde se proyectan imágenes, y a través del nervio óptico, la información de esa imagen llega al cerebro. En la parte posterior del cerebro está la zona visual, en donde las neuronas captan esa información que
transmite los nervios y los cuales simplemente procesan esa imagen que ha captado el ojo. El ojo no es el que ve, sino el cerebro. O si quieren ustedes, al final, cuando las señales que son de tipo electroquímico, que envía el globo ocular hasta el cerebro, esa información tiene que ser captada o en la percepción. ¿Sí? Entonces, mientras las señales que envía el ojo a través de los nervios no llegan al cerebro, todavía no sucede la visión. ¿Sí? Entonces, la visión es el resultado final de un proceso que se supone que empieza con el objeto y el ojo capta ciertas cosas y transmite al cerebro. Ahí esa visión a nivel sensible, estamos hablando de los órganos, de los sentidos, está mediada, ¿sí? Hasta que la persona se dé cuenta de qué está viendo, para tener ese resultado, se necesita el ojo, el nervio óptico y finalmente el centro visual del cerebro. Esas son mediaciones, ¿sí? Hay intermediarios que a la final dan ese resultado de la visión. Nosotros captamos algo por medio de los sentidos. En cambio, la intuición es algo inmediato. Inmediato significa no mediado por nada. Por lo tanto, inmediato es lo mismo que directo, captación directa. ¿Sí? De algo intelectual. ¿Sí? Es como que una verdad o algo intelectual se presente, un principio, se presente a la vista del intelecto y lo que hace el sujeto simplemente es el asentir, dar aprobación a lo que está viendo, como si fuera algo evidente. ¿Sí? Entonces, esa intuición intelectual no pasa por medio de los sentidos, ni tampoco es conclusión de un razonamiento, como piensan los racionalistas, como hacemos nosotros en una demostración, en una prueba. Nos damos premisas, sacamos una regla de inferencia y aplicamos una regla de inferencia y con eso sacamos una conclusión. Ahí, la conclusión está mediada por las premisas y por la regla de inferencia. Todo razonamiento es mediato. En cambio, según la intuición, según los filósofos que creen en ella, la intuición es una captación inmediata y por lo tanto directa de la verdad de algo. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, el principio de identidad. Cada cosa es sí misma. ¿Sí? Digamos, este marcador es este marcador. Yo soy yo. ¿Sí? Cosas que parecerían autoevidentes, ¿sí? Algún intuicionista podría decir, esa es una verdad que la captamos no por razonamiento, tampoco por percepción, sino intuitivamente, ¿sí? Esa es la noesis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahora, para terminar, noten que la noesis podría entenderse en dos sentidos, como el proceso de intuir o el contenido, el resultado, el producto de esa actividad. ¿Sí? Esa distinción, si bien no es tan importante, sí quisiera que ustedes no la dejen de lado y sean conscientes que la noesis puede entenderse o como actividad, ¿sí? Un proceso, o como el producto o el resultado de esa actividad. ¿Sí? Entonces, finalmente voy a poner eso acá.
a ver, actividad, voy a simbolizarlo así. Acto, ese es de la alfa, actividad y, o si quieren ustedes, proceso. Y acá, producto o resultado. ¿Sí? O si quieren, el contenido, ¿sí?, de esa actividad. ¿Sí? Bien. Muchas palabras tienen esta dualidad. ¿Sí? ¿A qué nos estamos refiriendo? A ambas cosas. ¿Sí? Pero sobre todo lo segundo es lo más importante. ¿Sí? O sea, ¿qué obtenemos? ¿Qué conseguimos? Gracias a lo primero. ¿Sí? Esto obviamente es lo que nosotros captamos mediante esta actividad. ¿Sí? Bueno, a ver, finalmente pasemos a la fe y fideísmo. Con esto terminamos el conjunto de 4 corrientes con respecto a la justificación y el origen del conocimiento. Empezamos por empirismo, continuamos luego con racionalismo, ¿sí? Pero discúlpeme, me falta para terminar esta noesis, me falta intuicionismo. Esa es la tercera corriente con respecto a el origen y la justificación del conocimiento. Entonces, volvamos al diccionario latino. ¿Sí? A ver, Byron, ¿está ahí? ¿Sí? Sí, profe. Byron, para que usted, por favor, nos lea lo que es intuicionismo. ¿Sí? Ya. Pero un ratito, espérese, escribo aquí. En la parte latina, vamos a ver. A ver, pero antes de eso, primero, intuición. Dejamos intuición, perdón. Intuición. ¿Sí? A ver, vamos a la I. ¿En qué página está? En la 23. A ver, ¿ya? ¿Le escuchamos? Ya, intuición, noesis, visión o comprensión directa e inmediata de una realidad o de una verdad. Condición para que haya intuición es que no haya elementos intermediarios, se contrapone al pensar discursivo, ¿cómo es? A la deducción. Perdona, no me acuerdo cómo se pronuncia la palabra. Diano ya. Ya, gracias. Ya, perfecto. A ver, le está fallando la lectura, Byron. Ya. Bueno, entonces... Bien. Fíjense, entonces, ya simplemente está explicado los componentes que tiene la intuición. ¿Sí? Dice, es una captación directa de una verdad. ¿Sí? Intuición. ¿Sí? Dice, de una realidad o una verdad. Hay autores, a ver, el primero de ellos si no, es San Agustín, que identifican verdad con realidad. ¿Sí? No es el único autor que hace, bueno, Aristóteles también va por esa línea. Entonces, comprensión directa e inmediata de una verdad. ¿Sí? A ver, entonces, pongamos... Es una subcapacidad que supuestamente tendrían todos los seres humanos, pero el problema es que lo que es intuitivo para unos no lo es para otros. ¿Sí? A ver, entonces, pero quienes creen en la intuición están pensando en que es una captación inmediata de la verdad. ¿Sí? Es lo mismo que acá, inmediata.
de la verdad o la realidad. ¿Sí? Y simplemente se aclara el qué significa que sea inmediata. Ya lo dijimos antes, el sin intermediarios de ningún tipo, ni sensible ni tampoco racional. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros en griego la palabra dianoia. Eso es razonamiento. ¿Sí? A través de la razón, por medio de la razón. Eso es dianoia. Pero aquí no hay ese dia. La palabra dia significa a través de, por medio de. Ahí hay una mediación. La noesis, la intuición es sin mediación. Por lo tanto, algo inmediato o directo. ¿Sí? Entonces, eso es intuición y finalmente de ahí viene intuicionismo. ¿Sí? A ver, Estefanía Cedillo. Sí, profe. A ver, veamos, por favor, ¿puede leer intuicionismo? Ya, profe. Ya, doctrina o método filosófico que admite la intuición como forma primera de conocimiento. Admite la base intuitiva última del conocimiento. La intuición resulta un método justificado de conocimiento. Ya, muchas gracias. Ya, pero se demoró al comienzo. A ver, fíjense, entonces pongamos doctrina de teoría del conocimiento. ¿Sí? ¿Qué sostiene? Entonces, nuevamente aparecen aquí las dos cosas. En el texto, en el diccionario de Ferrater se habla de el primer conocimiento o la base. ¿Sí? El primer conocimiento es la cuestión del origen. ¿Sí? Y, obviamente, la base es la cuestión de la justificación. ¿Sí? O la fundamentación. Ya, se está hablando de método justificado. ¿Sí? Entonces, volvamos a poner ambas cosas. ¿Sí? El origen o la justificación del conocimiento está en la intuición. ¿Sí? Y eso es el intuicionismo. Es decir, si nosotros equiparamos el conocimiento o la ciencia con un edificio, los cimientos, aquello con lo que empezamos esa construcción, está en la intuición, en una captación intelectual directa e inmediata de una verdad o una realidad. ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí por lo que respecta al vocabulario. Hagamos unos 5 minutitos de receso y a las 3:30 volvemos con la segunda parte para tener nuestra clase de latín.